Y usted aquí ve una manito tratando de coger a una persona. El tema que nos convoca hoy básicamente es cómo proteger la integridad en la sexualidad de nuestros hijos, pero ¿por qué tocamos ese tema? Porque hemos visto en los últimos años que familia, educadores están enfrentando una nueva sexualidad y es un gigante que cada vez es más grande y los padres no sabemos realmente qué hacer, no sabemos cómo enfrentarla, no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, por esa razón, usted ve esa manita tratando de coger a un papá que está tratando de entender todas estas cosas que están sucediendo y que nos estamos haciendo preguntas que son muy importantes. Estamos viendo a nuestros hijos con conductas cada vez más sexualizadas, con acceso al mundo del adulto, a lo que llamamos hipersexualización en términos muy sencillos. Permítame, por favor, mostrarle desde nuestra perspectiva de trabajo cuál es el problema. ¿Cómo vemos nosotros el problema? El problema del abuso sexual en los niños, que esa es mi área de trabajo, digamos, es el área donde yo más trabajo en prevenir el abuso sexual en los niños, porque este abuso puede quebrar la vida de un ser humano desde su raíz y tiene el poder de cambiar su orientación y su identidad sexual en muchos casos. Y de la hipersexualización en los niños y en los adolescentes consideramos que tiene cuatro aristas. Una arista es el abuso intrafamiliar, que tiene que ver con el abuso cometido por personas muy cercanas al niño que hacen parte de su familia. En ese sentido, podríamos decir que en el abuso sexual, más del 80% de los abusos sexuales son por personas muy cercanas, conocidas a la familia, al niño, que hacen parte de su familia y gozan de su cariño. El abuso Visitecita, sexual buenas noches. intrafamiliar, perdón, ¿puedo continuar? En el link que les hemos dado ya estamos transmitiendo y sí hemos entrado sin ningún problema. Pastor Oscar, estamos escuchándote. ¿Puedo continuar? Listo. En el abuso sexual extrafamiliar encontramos el abuso producido personas conocidas por el niño, maestros de colegio, conocidos por el niño, u organizaciones que trabajan con niños y adolescentes. Tenemos la hipersexualización de los medios de comunicación a través del consumo de pornografía visual o auditiva, y donde me voy a centrar hoy es en el abuso institucional, que es ese abuso que ha hecho que los niños cada vez estén recibiendo información que no es adecuada para su desarrollo psicosexual, que los está enfrentando a aprender algunas, digamos, situaciones en sexualidad que ellos no están listos para asumir y que se han bajado a los países con el término de derechos sexuales y reproductivos, derechos vinculados con la orientación sexual y la identidad de género, y a través de los cursos de educación sexual integral. ¿Qué quiero decir con todo esto? Vamos a ver. Nuestros niños, especialmente en este tiempo, nuestros niños están tremendamente expuestos y vulnerables a asimilar casi a la fuerza situaciones y conductas que en la mayoría de las ocasiones no entienden, los confunden y los invitan a vivir su sexualidad como mini adultos. Entonces, tenemos, debido a toda la educación que se está dando hoy, tenemos este tipo de situaciones. Entonces, yo quiero preguntarle a usted como papá y como mamá, ¿a través de quién usted recibió la primera información en cuanto a su sexualidad y en cuanto al sexo? ¿A través de quién? Nosotros hemos hecho algunas, digamos, algunas entrevistas a los grupos de padres, de adultos que a los cuales hemos llegado y nos hemos encontrado con respuestas interesantes. Nuestra primera encuesta que hicimos la hicimos en el 2007 y tuvimos una muestra de 534 personas en diferentes ciudades de Colombia, y encontramos que el 28% de estos adultos recibieron la información a través de sus compañeros de juego y de colegio. El 25% la recibieron de las clases del colegio, el 20% de uno de sus padres
el 11% no se acuerda, el 9% la recibió de los libros, el 4% de sus hermanos y el 3% de otras personas. Mire qué interesante. El mayor porcentaje lo recibieron de los compañeros de juego y de colegio y de las clases del colegio. O sea que educación en sexualidad hemos venido impartiéndola desde hace muchos años en los países de América Latina. Pero, ¿qué tipo de educación en sexualidad están recibiendo nuestros niños? Lo que yo me he dado cuenta es que los padres están no se han percatado de los contenidos de las clases. Y en ese sentido hemos tenido varios grupos de padres. Por ejemplo, algunos padres estamos pensando que los chicos de hoy en día ya lo saben todo, entonces que ya nacen aprendidos y que es mejor decirles las cosas antes de que otros se las digan. Y entonces estamos mirando con mucha preocupación cómo está todo patas arriba, ¿cierto? Nuestros chicos hablan de cosas que nosotros jamás hubiéramos hablado en esa edad. Prácticamente es como si el mundo se nos estuviera viniendo encima y entonces debido a que a toda esa información que hay en el ambiente, nosotros les damos toda la información antes de que otro lo haga. Y aún al contestar sus preguntas nos esforzamos porque sepan las cosas de la vida para que no los tome por sorpresa lo que oyen. Pero yo quisiera hacerle a ese grupo de padres que piensan de esa manera, con todo respeto, quisiera hacerles unas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan seguro está de que todo lo que escuchan los niños realmente lo entienden? ¿Están en el momento de su madurez psicosexual para recibir esta información sin que los confunda? Otros padres dicen, yo no quiero crear en mi hijo la malicia, por eso voy a esperar a que pregunte. Y entonces nos preocupamos por no llevarles a pensar cosas más allá de las que deberían pensar, o sea, que no empecemos a crear la malicia en sus corazones, porque esto sería lanzarles a una información innecesaria. Permítame, a aquellos padres que piensan así, yo quisiera preguntarles, pero entonces meterlos en una burbuja para que no escuchen ni reciban de su entorno lo que nosotros no quisiéramos que supieran aún. ¿Será como tratar de frenar un muro que cada vez se va corriendo más a pesar de nuestro esfuerzo? Y aún hay un tercer grupo de padres, y este grupo de padres es aquel que dice, yo definitivamente no sé cómo hablar de esos temas. Ojalá en el colegio o la iglesia se los enseñen. Y entonces estos padres piensan que hablar de este tema es muy engorroso y que no sabe qué decir. Y por eso es bueno que hayan cursos de educación en sexualidad en el colegio. Entonces, aquí vuelvo a hacer esa pregunta. ¿No nos apercibimos de qué contenidos tienen los cursos de educación en sexualidad? ¿Cuándo empezamos a pensar en esto? Cuando empezaron a decir, a querernos cambiar los manuales de convivencia en los colegios, y eso fue en el año 2016, cuando todos quedamos aterrados, por lo menos Colombia, Panamá, Perú, Chile, comenzamos a ver, estábamos aterrados de que querían cambiar los manuales de convivencia y dijimos, ¿y aquí qué pasó? Y entonces empezamos a cuestionarnos qué era lo que estaban brindando en educación en sexualidad. Entonces, a partir de ahí, empezamos a decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para que a nuestros niños les guardemos esa inocencia, ¿cierto? Protejamos la integridad sexual de nuestros niños. Y esto ha tenido un desarrollo muy rápido, muy rápido. Entonces, yo como mamá que soy, dirigiéndome a ustedes como padres, quiero decirles que independientemente de cómo nosotros asumamos digamos, estas expectativas frente a lo que nuestros niños están recibiendo en sexualidad, necesitamos entender que las clases de sexualidad no son una clase más, no son como la clase de matemáticas o la clase de lenguaje. Cuando se enseña sexualidad estamos enseñando vida, vida. Y por eso hay algunos padres que dicen, no, eso es mejor que el colegio lo haga. Pero sin embargo, usted como papá o como mamá, así no lleve a cabo un currículo de sexualidad en su casa, usted a través de la función que ejerce
como padre y como mamá está enseñando sobre sexualidad en el diario vivir con sus hijos. Entonces, todos asumimos la función de la paternidad de una manera y de la maternidad de una manera diferente. La paternidad y la maternidad son una vocación que viene de Dios y requiere grandes sacrificios. Sea cual sea la situación y el modelo de paternidad que estemos proyectando a nuestros hijos, todos veremos de una u otra forma pasar sus vidas. Muchos cuidaremos de estar muy cerca, acompañándoles en todo el proceso, disfrutando de cada etapa de su desarrollo. Otros estaremos a un lado, ocupados en el devenir diario, y de repente la vida de nuestros hijos ha pasado. ¿Cuándo se nos crecieron? ¿Cómo fue que pasó todo tan rápido y no nos dimos cuenta? Lo cierto es que muchos de nosotros, muy tristemente, lloraremos por verles tomar decisiones y llevar esas decisiones a cuestas y las consecuencias de ellas. Entonces, realmente hay aspectos que yo considero que los padres nunca deberían delegar, nunca. Y lo considero a través de 3 P's: su presencia, sus principios y su posición frente a temas especialmente de sexualidad. Su presencia, que realmente crea vínculo y apego con el chico o con la chica. Su presencia hace que ellos puedan tener un vínculo afectivo estrecho que les permite salir al mundo, vivirlo y volver a ese vínculo estrecho. A eso lo llamamos apego. Sus principios, que los chicos van a aprender por imitación, y su posición, que en muchos momentos va a representar el muro de contención para sus hijos. En este momento, llevamos generaciones formando en derechos sexuales y reproductivos que han avanzado a lo que hoy se llama ideología de género. ¿Le suena, papá? ¿Le suena, mamá? ¿Le suena que le han hablado mucho sobre derechos sexuales y reproductivos y a veces uno dice, exactamente qué es eso? A ver, ¿cómo es que son los derechos sexuales y reproductivos? Pues bueno, yo quiero contarle muy rápidamente de dónde viene esto. ¿Realmente los derechos sexuales y reproductivos tienen consenso internacional? ¿Por qué hoy se habla de derechos en todo? Los niños tienen derecho a explorar, los niños tienen el derecho a vivir su sexualidad, los niños tienen derecho a preguntarse si son hombres o son mujeres, los niños tienen derecho a abortar sin el consentimiento de los padres, los niños tienen derecho porque el aborto es un derecho internacional. ¿Es verdad eso? ¿Es cierto? ¿Hay consenso internacional a todos estos derechos? Bueno, vamos a ver. Quisiera que ojalá de esta intervención usted pudiera llevarse una muy buena información sobre lo que está pasando en los ambientes internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos. Primero, ellos comenzaron en el año 94 en una reunión que hizo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en el Cairo. Y que básicamente, ¿qué pasaba con esos derechos? Pues que eran derechos para los adultos. Y era muy loable porque en ese momento se necesitaba que los adultos tuvieran la oportunidad de acceder a salud sexual y reproductiva, que tuvieran derecho a decidir el número de hijos que querían tener y que pudieran tener posibilidad de ser capacitados, enseñados y a la vez enseñar a sus hijos. Entonces, básicamente, los postulados de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿cuáles fueron? La aceptación de que toda persona tiene al derecho de decidir libre y responsablemente el número de hijos que quiere tener. Los derechos reproductivos incluyen el derecho a disfrutar del nivel más elevado posible de salud sexual y reproductiva. En ese momento, el consenso de los países optó por reforzar la idea de un solo tipo de familia, que para ese momento era la familia heterosexual, y el derecho y la responsabilidad que tienen los padres a proporcionar orientación en materia de sexualidad y exhortar a los países a que los adolescentes tengan acceso a información y a servicios apropiados. Cuando los derechos sexuales y reproductivos aparecieron, todo el mundo aplaudió porque dijeron, es muy claro que los adultos necesitan estos derechos.
Pero tristemente esto cambió. Y cambió con el transcurso del tiempo. Entraron los enfoques de género, las reuniones de mujeres que se hacen cada 5 años en la Organización de Naciones Unidas, y comenzaron algunos grupos activistas empezaron a entregar sus propuestas y sus agendas, y llegó 1997 y encontramos que los derechos sexuales y reproductivos tuvieron un cambio en el Congreso Mundial de Sexología en Valencia en el 97. ¿Cómo cambiaron? Ya no se hablaba solamente de derechos para los adultos, sino que se involucró a los adolescentes. Ellos también tenían derecho a gozar de estos derechos sexuales y reproductivos, y entonces se habló de derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, el derecho a la privacidad sexual, a la equidad, al placer, el derecho a la expresión sexual emocional, el derecho a la libre asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones libres y responsables, a la información basada en el conocimiento científico, y empezamos a ver el derecho a la educación sexual integral. ¿Qué es esto? Ahora le voy a mostrar qué es. El derecho a la atención en salud sexual. Todos estos derechos tuvieron un cambio muy drástico y han venido cambiando a medida que se han dado estas reuniones donde los grupos activistas han estado involucrados y ellos mismos han colocado sus propias agendas. Ahora, ¿tienen consenso? No, no lo tienen, y ahora le voy a mostrar por qué. ¿Qué tenemos hoy como derechos sexuales y reproductivos? Que están, digamos que es una agenda que se baja a través de los cursos de educación sexual integral, en donde todas las organizaciones internacionales, la ONU, la IPPF, la OMS, la UNESCO y la UNICEF tienen cursos de educación sexual integral, o sea, cursos de sexualidad desarrollados para bajarlos a todos los países. ¿Cuáles son los postulados de estos cursos de educación sexual? La fuente que estoy usando, ahora les voy a poner un video, viene de un organismo consultivo de la ONU, que es Family Watch International. Ellos se han dedicado a leer los cursos de educación sexual integral que han ofrecido los organismos internacionales, y se han dado cuenta que estos cursos de educación sexual integral lo que hacen es hipersexualizar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. ¿Cuáles son los postulados de la educación sexual integral? Los siguientes. Los niños tienen derecho a experimentar con diversas identidades sexuales y orientaciones y los comportamientos asociados con ellos a fin de desarrollar una sexualidad sana. Y esto ya tiene el orden de derecho. Los niños son naturalmente sexuales desde el nacimiento. Cualquier restricción sobre su actividad sexual o expresión sexual viola sus derechos sexuales. Para tener buena salud, niños y adultos deben tener experiencias sexuales regulares, ya sea a través de la masturbación o con personas de ambos sexos. El derecho al placer sexual en las edades más jóvenes es un derecho humano, primario, que supera a otros derechos. Los niños tienen derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Este predomina sobre los derechos de los padres para orientar la educación en la esfera de la sexualidad humana. Los niños tienen derecho al aborto y a las relaciones sexuales sin el conocimiento y el consentimiento de sus padres. Y la mayoría de la sociedad y las normas de género sexual, especialmente aquellas basadas en creencias religiosas, son represivas, malsanas y deben cambiarse. ¿De dónde salieron estos postulados? Cuando ellos empezaron a revisar los lineamientos generales que iban a regir los cursos de educación sexual integral. Quien quiera saber más sobre este tema puede entrar a estos dos links que le pongo allí en la presentación. Yo quisiera que ustedes escucharan un video que Family Watch International hace más o menos 4 años elaboró para alertar a todos los países de lo que está ocurriendo a nivel internacional, o sea, a nivel de los organismos internacionales. Permítame, por favor, póngale mucha atención.
This is definitely an attack. It will affect your child rearing. It will affect your education system. This is instructions for the teacher in the classroom to ask her or his students, how do people express their sexual feelings? What is abstinence? And here are some answers. Oral sex, masturbation, anal sex, massage, holding hands, touching each other's genitals, saying, I like you. And what they're doing is equating all these things. Saying I like you is equal to anal sex. It is pornography. Men, especially on the house floor, did not want to look at. We couldn't show this on the television news, but yet we want our 4th grade children to be looking at this book. In the name of sexuality education, children are seeing obscene materials that have been ruled by Congress and by the Supreme Court impossible to show to children. An online CSE program for African youth called The World Starts With Me tells children that sexuality includes oral sex and masturbation. It then tells them it's their own choice if they want to lose their virginity. It shows children pictures of naked girls and boys in various stages of development, and then asks them to point out differences in their private parts. Parents likely will never know, as it is all done online away from home. They have elementary students as young as 9 years old. Then they teach them how to wear a condom. And they have this plastic genitalia, and they even have young girls. They're teaching them how to put a condom on a male genitalia and boys how to put a condom on a women's genitalia without the knowledge and consent of the parents. They're giving them handouts, negotiating sexual encounters with other students. For example, there are statements like this: can I take your shirt off? It makes me hot when you touch me here. Is it okay if I take my pants off? Where we in Latin America, we still have a lot of poverty. We have communities that don't have fresh water, that don't have electricity. Focus is completely shifted from basic needs. They get comprehensive sexual education without the consent of parents, taking and deconstructing the family. My brother Luigi and I had an opportunity to go to the United Nations and give a speech on the UN floor. I told them how Planned Parenthood was passing out a booklet for HIV positive youth at the United Nations called Healthy, Happy, and Hot. This is for the kids who have AIDS. It teaches about sexual pleasure through masturbation, with same-sex partners, and even if you are drunk. This pamphlet called Healthy, Happy, and Hot tells young people that you have the right not to disclose your HIV status to a sexual partner if you're not comfortable. It also tells young people that are HIV positive that if they decide with their partner not to wear a condom, that's their decision. The World Health Organization standards for sexuality education in Europe actually suggest that children ages 0 to 4 should be given information about masturbation and given the right to explore their gender identity. For ages 4 to 6, children should be taught about same-sex relationships and respect for different norms regarding sexuality. The interests of organizations like UNFPA and IPPF is to get parents out of the picture and to radicalize and sexualize children. UNFPA has tried to convince my country to change our positions on issues such as reproductive rights and comprehensive sexuality education. Madam Chair, does the UNFPA think it can do this because Nauru is the smallest member state of the United Nations? The Nigerian government was actually told by the Western countries that if they do not give in, that they will be denied foreign aid. On page 89 of a UNICEF-published Sexual and Reproductive Health Manual, UNICEF listed situations in which one can obtain sexual pleasure that included sexual responses directed towards inanimate objects, animals, minors, and non-consenting persons. In the context of the Sustainable Development Goals that determines the agenda for the next 15 years, the voice is very, very biased. It's just International Planned Parenthood Federation and their affiliates have a direct influence on the outcome documents, on what is established, what is negotiated at the UN. Some of the objectives of the UNESCO Sexuality Education Guidelines include teaching children at age 9 about sexual stimulation and the definition and function of orgasm, and at age 15, that both men and women can receive sexual pleasure with a partner of the same or opposite sex. The It's All One curriculum
also promoted by International Planned Parenthood, reveals the multiple manipulative tactics used to indoctrinate and sexualize children through CSE. Like other CSE programs, It's All One claims, among other things, to be evidence-based, comprehensive, human rights, gender-sensitive, and culturally appropriate education that will increase young people's responsible decision-making, to reduce adolescent rates of pregnancy and sexually transmitted infections, including HIV. It's All One, however, like most CSE programs, is really just cleverly disguised abortion rights, sexual pleasure education, masquerading as human rights, gender, and sexual and reproductive health education. It aggressively promotes abortion. With over 112 references to abortion, It's All One has an obsessive focus on sexual pleasure, mentioning sexual pleasure 62 times. It promotes multiple sex acts and instructs children on how to stimulate themselves or their partner to orgasm. To explore their readiness, children fill out a worksheet that infers children are ready to have sex when you are feeling sexually attracted to the other person, and when you're feeling comfortable about telling the other person what feels good sexually. It teaches that human rights encompass sexual rights, including alleged rights to all persons to sexual expression and the right to seek sexual pleasure. Hooking children on sex is a multi-billion-dollar business for Planned Parenthood and other similar organizations. This is because children, or prospects, once sexualized, become Planned Parenthood customers, dependent upon their services. Comprehensive sexuality education programs are disguised under many names. They may be called comprehensive sex or sexual education, education on human sexuality, reproductive health education, information on sexual and reproductive health, family life education, teen pregnancy prevention, rape prevention, anti-bullying programs, HIV/AIDS prevention, and sometimes even abstinence or abstinence plus education. CSE programs usually falsely claim to be age-appropriate, evidence-based, healthy sexuality education that will prevent teen pregnancy, sexual abuse, STDs, and HIV. One of the handouts that concerns me the most is called the Genderbread Person. They teach that gender is a spectrum, that you can choose to be whatever you want. You could be all female one day and the next day feel like you're neither female or male. Frankly, it's confusing. It's mental molestation. We're confusing these kids as to what they are. From a medical perspective, when sexual freedom is the priority, then sexual health is going to suffer. There are laws in Oregon where children as young as 15 can get taxpayer-funded sex changes without parental consent. You can't have an aspirin at school without parental consent. However, a student could make these life-altering, permanent decisions without their parental knowledge or consent. Sexual rights, sexual education movements began with Dr. Alfred C. Kinsey. Kinsey actually had pedophiles measure with a stopwatch how many children could achieve what he called orgasms within a 24-hour period. Today, comprehensive sexuality education is based on this philosophy that children are sexual from birth, created by Kinsey. Say no to CSE! Say no to CSE! We've got to stop it. We've got to use everything at our disposal. We have to stand together to stop this attack against our children. And they have all this funding and this organization, but we know that if we stand together, we can do something for the family, for the children. We stopped the Kinsey sexuality education program in Croatia. It is time for parents to say, no, my family is mine. My wife is mine. I am hers. Our children are ours. Band together and find ways to stop it from entering your country. Men have to rise up, defend their family. On matters sexual, the fathers have got to stand up. Say, you have no place talking sexuality to my children. We resist it, even with our lives, because that's what life is all about. It's happening on our watch. If we don't do something about it, it is all of us that carry that guilt.
To learn more and to sign the petition to stop comprehensive sexuality education, go to stopcsc.org. Together, we can and will protect the world's children. Entonces, lo que aquí necesitamos entender es, no enseñemos sexualidad, no, aquí es, debemos enseñar en sexualidad porque es un factor protector para nuestros niños que no los hace ser tan vulnerables a situaciones abusivas de otros. El problema aquí es cómo estamos enseñando sexualidad. ¿Cómo? ¿Verdad? Ese es el problema. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Mire, es increíble que hemos tenido aportes muy interesantes de varias personas en diferentes países. Esto que le voy a mostrar fue un aporte de la doctora Chinda Brandolino. Ella es médico forense argentina, en una disertación que tuvo en México en el 2019, donde nos enseñó y nos mostró quiénes están. Aquí usted ve a la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La UNESCO hace parte de la ONU. También tenemos a la Organización Mundial de la Salud, que fueron, digamos que en su momento, fueron organizaciones que velaron de una manera neutral por los derechos de los seres humanos, pero tristemente estas organizaciones comenzaron a ser, ya no eran públicas, digamos, sino comenzaron a ser privatizadas y a ser financiadas por organizaciones. Entonces aquí tenemos la ONU, que es un organismo que se creó más o menos en 1945 y es un organismo de control en donde todo lo que se dice aquí viene ¿de dónde? Viene de la International Planned Parenthood Federation, que es la organización proabortista más grande del mundo y además tiene, digamos que la injerencia directa hacia las decisiones que se toman en la ONU y que bajan a todos los países, a los ministerios de educación, salud y defensa. Son las decisiones que toman estas familias que hacen parte del Club Bilderberg y que son las familias que manejan, debido a la cantidad de poder que tienen, manejan el orden mundial. Y entonces tenemos a los Morgan, a los Rothschild, a los Rockefeller, tenemos a George Soros, a Bill Gates y tenemos a Monsanto. Hay algunos otros personas que hablan de que no son solo 6 familias, sino son 13 familias. Yo la verdad no conozco sino estas 6. Pero ¿qué injerencia tienen hoy en América Latina? Porque fíjese que estamos hablando de que Family Watch hizo hace 4 años este video. Pues que hoy la batalla es América Latina, todos los países de América Latina. Entonces ellos tienen total injerencia en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y estas dos, organizaciones han asumido la agenda en sexualidad, deben bajarla a los países si los países necesitan préstamos. Y obviamente todos nuestros países en América Latina de alguna manera necesitan préstamos de estas dos organizaciones. Como ven, también tenemos a Hollywood, tenemos los medios de comunicación, la Universidad de Harvard, el Johns Hopkins, etc. Entonces, teniendo esto en mente, estamos viendo que esto es una agenda planeada, que ha bajado a los países de una manera diferente. Por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos los cursos de educación sexual integral, digamos que siendo manejados hace 26 años en diferentes colegios públicos en Colombia, y empezamos a darnos cuenta que esta agenda estaban intentando implantarla en los colegios confesionales. Ahora, ¿qué es, dónde está la IPPF? ¿Por qué el poder de la IPPF es tan grande? Pues porque está en todos los países y su injerencia está mucho a nivel político. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la promoción en salud y los derechos sexuales y reproductivos, y esto lo logra a través de incidencia política,
y de la prestación de servicios destinados especialmente a personas pobres y vulnerables. Defienden el derecho de toda la gente joven a disfrutar de una vida sexual libre de enfermedades, embarazos no deseados, violencia y discriminación, y apoyan el derecho a las mujeres a decidir la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura. En ningún país de América Latina, por lo menos, la interrupción del embarazo es legal y seguro. En ninguno. No hay absolutamente ningún procedimiento de aborto que sea seguro. Ninguno. Y fuera de eso, entonces están hablando de que este es un derecho internacional, o sea, es un derecho humano. Entonces vamos a ver cómo está ubicado la IPPF en todos los países. Si ustedes ven, aquí estamos, estas son digamos, las filiales, que generalmente son organizaciones privadas, no son organizaciones gubernamentales, pero que están en todos los países de América Latina. Cuando yo les digo si estos derechos sexuales y reproductivos tienen consenso internacional, la respuesta es no. No tienen consenso internacional. No todos los países que asisten a las reuniones de estas organizaciones firman, y es más, hace un año, en septiembre, Estados Unidos pidió eliminar de la ONU el derecho internacional al aborto y otros conceptos ambiguos, y para ese momento 19 Estados miembros, incluido Rusia, firmaron esta petición. Y básicamente, ¿qué querían? Estados Unidos pidió a la Asamblea de Naciones Unidas que se termine con la idea que existe un derecho internacional al aborto, al tiempo que llamó a otros países a formar una alianza para eliminar términos y expresiones. Para lograr esto hay que quitar referencias a términos y expresiones ambiguas como salud y derechos sexuales y reproductivos en los documentos de la ONU, porque pueden socavar el papel crítico de la familia y promover prácticas como el aborto en circunstancias que no gozan de consenso internacional y que pueden ser malinterpretados por las agencias de la ONU. Quiero contarles muy felizmente que el día de ayer Estados Unidos y 31 países firman la declaración que rechaza el derecho humano al aborto. Esta declaración se llama el Consenso de Ginebra, y quiero informarles que dentro de los puntos del consenso dice: también, al firmar la declaración, hoy Estados Unidos tiene el honor de estar junto con Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda, los copatrocinadores interregionales de la declaración, o sea, un total de 32 países firman la declaración representando a más de 1.600 millones de personas. La coalición de países firmantes responsabilizará a las organizaciones multilaterales, explicó, al denunciar a estas organizaciones por promover posiciones que nunca podrán tener consenso. Declararemos inequívocamente que no existe el derecho internacional al aborto. Con orgullo pondremos la salud de la mujer en primer lugar en cada etapa de la vida. Bien, eso es una información que les doy nueva. Gracias a Dios vamos avanzando en esto. ¿Qué pasa si estas ideologías, si todo esto en educación sigue adelante? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué peligro tenemos aquí? Que en este momento estamos a portas de legalizar la pedofilia, la pederastia a nombre de relaciones sexuales intergeneracionales. Y esto trae muchas consecuencias para los niños, muchas, porque el abuso sexual, como yo les decía, tiene implicaciones gravísimas para los niños y los adolescentes. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? Miren, la responsabilidad de la educación en sexualidad primaria es de los padres. Lo que hacen los colegios realmente es acompañar esa educación en sexualidad. Los padres, a pesar de que dicen yo no sé qué decir, en su ejemplo, con su diario vivir, con la manera como se relacionan en su entorno familiar, están enseñando en sexualidad. Y yo les digo, la batalla se libra enseñando. Y se libra enseñando porque necesitamos que como padres ustedes cojan la bandera de la educación en sexualidad. Ahora, ¿qué tipo de bandera? ¿Qué tipo de sexualidad? Les animamos a que enseñen sexualidad retomando la cosmovisión bíblica de la sexualidad humana. Aún si usted
no asumiera la educación en sexualidad de sus hijos como una bandera, quiero decirle que usted sí está enseñando a sexualidad. ¿Cómo? Pues mire, ¿sabía usted que la mujer no es la única que se embaraza? La mujer no es la única que no se cuida. El hombre tiene la misma responsabilidad que la mujer en la concepción y tiene un papel vital en el embarazo, el parto y la posterior crianza del bebé. Porque la función que papá y mamá ejercen en la sexualidad de los hijos es grandísima. Y por eso necesitamos entender que así como se necesitaron 2 para gestarlo, se necesitan 2 para criarlo. Y solamente quisiera hablarle de puntos muy específicos para que usted pudiera entender cómo es la influencia tan grande que tienen papá y mamá en la vida de la sexualidad de los hijos. Papá es quien los ayuda, quien determina y afirma la identidad y la orientación sexual de los hijos e hijas y los conecta con la fuerza y con la valentía. Mamá los conecta con los sentimientos. Papá los ayuda a salir, a emprender. Dios colocó en el corazón del hombre el anhelo de conquistar, de emprender cosas, de liderar, de pensar en macro. El hombre está orientado hacia el exterior, por eso los niños aprenden a jugar fútbol, aprenden a montar bicicleta, aprenden a luchar por el gozo compartido con papá. Mientras que mamá los nutre y los ayuda a permanecer. Dios colocó en el corazón de la mujer la sensibilidad, la intuición, la capacidad de cuidar y de socorrer. La mujer está orientada hacia el interior. Por lo tanto, estas 2 funciones son complementarias y son absolutamente vitales en la sexualidad de nuestros hijos. Por eso nosotros como padres necesitamos asumir no solamente la responsabilidad que ejerce nuestra posición, nuestros principios y nuestra presencia en la vida de nuestros hijos, sino también asumir una educación que les ayude a tener una cosmovisión clara frente al diseño original con el que fueron creados. ¿Cuáles serían entonces estos principios éticos que necesitamos enseñar, que son universales sobre la sexualidad humana, el valor y la dignidad de cada ser humano, la identidad sexual del ser humano como hombre o mujer, el ser humano como ser integral e integrado, la complementariedad entre el hombre y la mujer, el origen de la vida del ser humano en la unión del espermatozoide y el óvulo, o sea, el momento de la concepción, el derecho que tiene todo ser humano a la vida como ser con potencialidades desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, el respeto hacia las zonas privadas o íntimas del cuerpo de todo ser humano y las relaciones sexuales como la unión del cuerpo, del alma y del espíritu del ser humano como un acto que une vidas para siempre.